el año 1938, Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes apasionados por la ciencia ficción y las historias fantásticas, crearon un personaje que marcó la historia de los cómics y la cultura pop como ningún otro lo había hecho antes. 18 de abril de 1938 fue el año en que nació Superman, el hombre de acero, el primer superhéroe de la historia. Aquel que no solo sería un boom de ventas, ya que también empezaría lo que conocemos hoy en día como la era de oro de los cómics de superhéroes, misma que marcaría la llegada de los mismos al arte secuencial y las vidas de los lectores. Fue en esta era donde personajes icónicos como Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y muchos otros harían su debut en las páginas de DC. Sin embargo, ninguno de ellos existiría sin la llegada de Superman, aquel que marcó las bases del género de superhéroes que aún hoy en día siguen vigentes. Superman no es solo especial por ser el primer héroe de todos, su concepto enamoró rápido a los lectores, haciendo que muchos se encariñaran con él enseguida. La idea de un hombre común y corriente bastante debilucho que se cambiaba de ropa y adoptaba otra identidad completamente diferente, capaz de resistir balas, y que contaba con una cantidad de poderes con los que luchaba contra el mal, era un concepto que hizo que muchos lectores se identificaran en su tiempo con el personaje, y que hoy, tras 80 años de existir, sigue existiendo mucha gente que se sigue identificando con el mismo. Y todo este tiempo vigente solo nos demuestra que Superman llegó para quedarse con nosotros. Aquel que lucha por todo lo que es correcto y que con su símbolo tan característico da paz y esperanza a todas las personas que nos ven, y que nos demuestra que dentro de todos existe un Superman esperando salir para hacer brillar este mundo cada vez más. Y por eso hoy he reunido a varios entusiastas del personaje para hacer una carta de amor al mismo, un homenaje digno del más grande héroe de todos los tiempos, aquel que una vez en nuestras vidas se quedó con nosotros de una u otra forma, haciendo un conteo de 15 de muchas excelentes historias de Superman que merecen ser leídas y recordadas de aquí hasta el fin de los tiempos. Historias que representan lo mejor del personaje junto con sus enseñanzas y su moral que lo hacen tan especial. Este es el hombre de acero a su máxima expresión a lo largo de la historia. Felices 80 años, Superman, y esperemos que cumplas muchos más aún. Largos días y plácidas noches. En esta ocasión quisiera hablarles de un hombre en particular, reconocido por sus muchos logros, por ser un empresario emprendedor y un humanista, o como muchos lo conocerán, como un pedante, que cree que el fin justifica los medios. Él es Lex Luthor. En las entregas de Lex Luthor, el hombre de acero, se nos muestra a Lex en su faceta más reconocible en los últimos tiempos, como un genio corporativo que mueve cielo y tierra para poder destruir a Superman. No obstante, más que tratar de vulnerarlo físicamente, es sobre cómo trata de deshacerse de la buena imagen que tienen las personas sobre el hombre de acero. Para este cometido hace gala de sus amplios recursos financieros, su influencia y su gran habilidad e inteligencia para la maquinación de conspiraciones. Esta historia se va mostrando el funcionamiento de su ideología en relación al progreso de la humanidad como colectivo y cómo considera que este se ve arruinado por la intervención de seres superhumanos como Superman, que son aparentemente más que salvadores, son solo obstáculos que evitan que la humanidad pueda llegar a su máximo potencial y causan más problemas de los que resuelven, ya que son más bien el equivalente a fuerzas de naturaleza con un juicio consciente y arbitrario, del cual las personas no deberían desfiarse para nada, debido a que según él, estos no tienen ni el más mínimo grado de verdadera empatía por las personas comunes al estar encima de ellos como una especie de semidioses. Pero esta aparentemente noble causa de tratar de engrandecer a la humanidad y que ésta se redireccione por un mejor camino para llegar a la grandeza, se ve poderosamente opacada por los inescrupulosos métodos que emplea y las consecuencias terribles que éstas tienen desde un punto de vista ético y moral. La obra muestra el contraste de las ideas de Lex en relación de cómo éste ejecuta sus acciones de manera que su ideología y metodología pueden ser consistentemente apreciables. En sí, Lex es retratado como una persona de convicciones fuertes, pero que sufre de un narcisismo tan fuerte que lo hace cegar sobre la naturaleza de sus acciones y no llega a poder reflexionar jamás sobre la forma en que encamina su ideología, sino que ésta se retuerce para poder acomodarse a sus ambiciones de control y poder.
Iba a ser una persona especialmente inescrupulosa, capaz de pisotear a quienes sea necesario por lograr sus metas, convirtiéndose al final del día en ese ser inhumano que tanto ambiciona destruir. Esto en sí radica tanto en su propia visión ególatra de que la única forma de tener éxito es únicamente por sus medios. También es a causa de que, a pesar de conocer a Superman desde hace mucho tiempo, en verdad no sabe quién es, e irónicamente esto lo lleva a una espiral de autodestrucción en que puede ser más malo de lo que supuestamente trata de eliminar. Pues bien, en relación al aspecto técnico, he de decir que el dibujo es bastante detallado, soberbio y expresivo. Las viñetas están correctamente distribuidas, los cuadros de texto tienen la información suficiente como para acompañar la narrativa visual, sin sentirse que están estorbando al ritmo de la narrativa. Como han de saber, muchas veces el abuso de este recurso se siente excesivamente molesto para la vista, prácticamente llega a ser contaminación visual. Solo pregunten al que hace los mangas de Hunter x Hunter. Bueno, sin más, solamente hay que decir que es un cómic considerablemente recomendable, tanto a su nivel narrativo, historia, y por su apartado técnico, que ayuda bastante a la fluidez de la misma trama. Puede que una vez te hayas preguntado, ¿qué pasaría si Superman, en lugar de haber caído en Kansas, Estados Unidos, lo hubiese hecho en otro lugar, como en, no sé, lo pudiera haber sido la Unión Soviética? Y aunque esto parezca una idea salida de fanfiction.net, Mark Millar nos termina dando lo que considero su mejor trabajo hasta ahora. Superman el Hijo Rojo es una miniserie dividida en 3 capítulos: el surgimiento, el ascenso y la preparación. La obra nos muestra cómo el pequeño Kal-El termina cayendo en los campos de Ucrania dentro de la URSS. Con el tiempo, Superman termina volviéndose el emblema del comunismo y la carta del triunfo para este. Al mismo tiempo, como es de costumbre, Lex Luthor ve a Superman como una amenaza, a su vez que la obra toma este enfrentamiento para criticar al comunismo como al capitalismo de una manera más neutral. Si bien la obra no aborda estos temas de una forma muy extensa, por lo difícil que sería hacerlo al mismo tiempo que esta nos intenta contar una historia, por el lado de Superman vemos preocupándose por el bienestar de la población, pero al mismo tiempo negándole libertades y reprimiendo cualquier tipo de manifestación que pueda influir en contra de sus ideales de bienestar. Por el otro lado, vemos a Lex Luthor sacrificando vidas inocentes con tal de poder derrotar a Superman. Es de aplaudir cómo Mark Millar nos logra contar una historia con escala de grises. Respecto a la ilustración, no tengo mucho que decir. Dave Jobson hizo un trabajo impecable. Las viñetas están distribuidas de tal manera que es fácil de seguir, y muchas ilustraciones, como algunas portadas, son simplemente hermosas. En general es una grandiosa obra y una lectura única en los cómics de superhéroes. ¿Cómo están, zombies? Yo soy Zombie Hunter Tex aquí reportándome, y hoy tenemos algo especial porque ya tenemos a la vuelta de la esquina Action Comics número 1000. ¡Woo! Y esto es un reportaje de uno de los cómics más grandes, de uno de los superhéroes más grandes de la historia, y es Superman 156, The Last Day of Superman. El cómic trata de que Superman es infectado por el virus X, una enfermedad kryptoniana diseñada en Krypton y que solo afecta a kryptonianos. Redundante, yo lo sé. El cómic, la verdad, es un poco triste porque es la última voluntad de Superman. Él trata de hacer todo lo que puede con toda la fuerza que tiene para poder salvar al mundo, hacerlo un mejor lugar, un gran futuro, y además de que tiene personajes como Supergirl, Ben 5, Krypto, entre otros personajes old school que no todo el mundo conoce y no todos van a aparecer. Saben de que los soldados de Kandor, o sea, no todo el mundo los conoce, pero son clásicos. La conclusión del cómic, bueno, te alegra bastante, pero te desespera también un poco porque es muy sencillo de cómo se debió arreglar las cosas. Y bueno, mi opinión, bueno, este es un cómic que demuestra cómo Superman es un personaje que ama a su gente, ama todo lo que está a su alrededor y trata de dejarles un buen futuro, todo diseñado a pesar de que está en su lecho de muerte y que no tiene nada de fuerza con él. Es de verdad muy bueno y es muy conmovedor cómo es que aún sin fuerza trata de hacer el bien por todos. Aparte que, bueno, uno, Batman y Robin sigue siendo fan, y dos, tiene una de las billetas más grandes y más marcadas del Hombre de Acero, que es cuando revela su identidad escribiéndolo en la luna y diciendo al mundo que pueden ser felices y que pueden hacer lo que quieren proponerse. La verdad es un buen cómic para un buen personaje. A diferencia de muchas personas, yo no aborrezco la edad de plata de los superhéroes. Es cierto que durante la mayor parte del tiempo esta etapa solo presentó historias estúpidas, en exceso infantiles y de baja calidad, pero cualquiera que de verdad se dignara a explorarla en lugar de solo quedarse con lo que dicen las malas lenguas y los desinformados superficiales, no puede negar que encontró una etapa llena de muchas joyitas perdidas, historias únicas e ideas que jamás se volvieron a explorar en los años venideros, así como técnicas narrativas que marcaron la forma de hacer cómics y que, a pesar de que hoy en día son muy comunes, en su tiempo fueron toda una revolución artística en el medio.
Y la historia que compete este puesto es una de esas joyas de la Edad de Plata que ganaron cierto estatus y un enorme mito alrededor de ella. Aborrecida por muchos debido a lo ridículo de su concepto, Superman contra Muhammad Ali nos presenta un crossover que, si bien puede sonar estúpido y repeler a muchos lectores más contemporáneos, tanto por la idea en sí como por la época en la que salió, también es un relato cautivador y divertido del Hombre de Acero en todo su esplendor que enamorará a cualquier fan del personaje que decida quitarse los prejuicios de la cabeza y aventurarse en este increíble relato que reúne a dos de los más grandes héroes de América en una historia que demostrará por qué son tan importantes. Por más engañoso que sea el título, Superman contra Muhammad Ali no es un versus. El enfoque de esta historia no es presentar el morbo de ver a estos dos íconos pelearse por ver quién puede vencer al otro. Es la exploración de los ideales y acciones que hicieron a Superman y Ali grandes héroes alrededor del planeta en una aventura por salvar a la humanidad de la amenaza alienígena que busca humillarla y aniquilarla. Porque esto no es un relato sobre rivalidad, esto es un relato sobre unión. Superman contra Muhammad Ali es una historia en contra de la opresión de las personas, sobre la búsqueda de la verdad y la justicia, sobre el coraje y el valor necesario para afrontar los problemas y luchar contra la injusticia. Libertad para todos es el mensaje que esta obra da al mundo, una carta en contra de la esclavitud y la opresión. Superman contra Muhammad Ali, obra que cualquier persona que comprenda lo que el Hombre de Acero representa debe leer. Esta es una historia de Superman como nunca ha habido, única por sí sola y por el tema que toca, nunca vuelto a tratar en otra serie. Una historia que nos lleva a través de un viaje tratando de resolver la pregunta planteada por su propio título, explorando la dependencia de la humanidad hacia Superman, abusando de su generosidad hacia nosotros. Al mismo tiempo que el Hombre de Acero reflexiona sobre su influencia en el progreso de la humanidad y en qué tanta razón tienen los Guardianes cuando afirman que gracias a su presencia, la Tierra se detuvo en el progreso de la humanidad para avanzar como especie y seguir superándose. Ya que si bien Superman está ahí para proteger a los oprimidos y los que no pueden defenderse por ellos mismos, haciendo frente a las amenazas que un humano común es incapaz de afrontar, eso no significa que resolverá todos los problemas del mundo, y aunque él quisiera le sería imposible lograrlo. Existe para inspirarnos a ser mejores cada día, para lograr algún día llegar a ser como él. La falta de dependencia es el mensaje que esta obra quiere dar, dejar de esperar a que alguien más venga a resolver nuestros problemas y tener nosotros mismos la voluntad de ser los guardianes de nuestros propios destinos, la voluntad de levantarnos y buscar la manera de arreglar las cosas por nosotros mismos y así algún día no hará falta un Superman que nos proteja. Superman Up Up Away. Salido de la mente creativa del conocido Jeff Jones, el aclamado Kurt Busiek e ilustrada por el no tan conocido Pete Woods, nos traen una historia de Superman. Luego de los eventos de Infinity Crisis y que nuestro héroe quedara sin poderes de forma totalmente indefinida peleando contra nuestro queridísimo y extrañado Superboy Prime, nuestro héroe se ha envuelto en todo un drama que literalmente toma todos los elementos del lore del personaje, desde su mítica rivalidad con Lex Luthor, tanto como Superman como Clark Kent, porque si no lo sabían, eran conocidos de la infancia, en Smallville, su relación con la intrépida reportera Lois Lane, su amistad con Jimmy Olsen, hasta los elementos de la mitología kryptoniana narrado de una forma que solo se puede definir como una historia de aventuras pura y bien hecha, que con sus múltiples elementos logran regresarte en todo un lore que involucra la ciencia ficción, la fantasía y yo sea muchos momentos de comedia que logran dar gran caracterización a todo el elenco de personajes. Esto es color, es esperanza, es aventuras, esta es una buena historia de Superman. Respecto al arte, Pete Woods logra dar un gran sentido fotogénico a todos los encuadres de la obra, recordando el estilo de Frank Whiteley de All Star Superman, lo cual será algo bastante cómodo para la vista de cualquiera. Recomiendo esta historia para todos aquellos que les interese darle una seguida al canon principal del personaje, no solo sus historias de origen, sino sus aventuras recurrentes. Todo esto parte del buen run de Jeff Jones en Action Comics, que si les interesa seguir las historias que siguen después de Up Up Away, van desde Action Comics 841 hasta Action Comics 873, con grandes historias como Escape of the Bizarre World o Superman and the Legion of Superheroes. Este ha sido Gwen el Gato, nos vemos. Sabes que hay mucho que decir cuando no tienes idea de cómo arrancar. Superman for All Seasons, para todas las temporadas. Un título que indudablemente hace referencia a las estaciones y su rol en la historia, pero más allá de eso, da una sensación de perpetuidad, de atemporalidad. Superman para todas las temporadas, para todos los momentos. Así la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vendes a un personaje que muchos ven como un rezago del pasado y haces que sea siempre actual? Por lo general me refiero a Superman como el tipo de personaje que se define por sus tratos con los demás, sus interacciones, por encima de los eventos en sí. Y en esa medida esta es una historia de Superman, de Clark Kent, contada por todos menos por él. Es la historia de un padre preocupado por su hijo, de una reportera perpleja ante el cambio,
de un visionario enfrentado a sus propios límites, y de un pueblo al que no se puede evitar regresar. Superman for All Seasons es una historia de las emociones por encima de los acontecimientos. Es lo que siente la gente respecto al Superman lo que define la historia, no lo que él haga o deje de hacer, de saber que hay alguien allá afuera que nos hace a todos minúsculos, y que de alguna manera puede tener momentos donde es tan pequeño como cualquiera de nosotros. Es una historia de la mayor amenaza a la humanidad, salvándonos a todos porque simplemente es una buena persona. Y es que eso es Superman, el primer superhéroe, el gran Boy Scout. Es una buena persona, porque es lo correcto. No porque la pérdida o soledad lo defina, sino porque tuvo una buena crianza, buenos amigos, compañeros por los que se preocupa y quiere ver día a día. Porque el hombre del mañana, el último hijo de Krypton, es solo uno más de nosotros, un terrícola, un humano, de cierta manera tanto el mejor como el más corriente de todos. For All Seasons no es una historia sobre cómo Superman derrota a Darkseid, o se enfrenta a un sol en explosión. Es la historia de cómo Superman y Clark Kent son uno solo, de cómo las acciones buenas se dan en virtud de la simple bondad, y de cómo los buenos gestos no son algo que cuestionemos, sino algo que todos podemos dar sin importar nuestra estación o capacidades en la vida. La mejor forma de describir este número, en pocas palabras, es como el homenaje perfecto. Quizás sea trampa ponerlo entero, ya que no es una historia de Superman en específico, sino un recopilado de varias historias cortas y algunos pin-ups hechos por los artistas más importantes tanto de Superman como de la industria en general hasta esa fecha. Artistas tales como John Byrne, Brian Boland, Ray Bradbury, Steve Ditko, Frank Miller, Jack Kirby, Jim Steranko, Moebius o incluso el mismísimo Will Eisner participaron en este número especial dedicado al Hombre de Acero con la intención de festejar los 400 números de existencia de la serie y todos los años de vida del personaje a través de relatos cortos e ilustraciones donde cada uno retrata a este personaje tan querido a su manera, ya que, al igual que este video, es una carta de amor al personaje de parte de todos estos autores y muchos más. Una serie de relatos de 60 páginas llena de historias donde nos relatan la importancia de Superman en el consciente colectivo y cómo se volvió parte de la vida de las personas al punto de volverse uno de los personajes históricos más importantes de la humanidad, junto con las hazañas y enseñanzas que nos dejó para llegar a ser mejores. Cada historia forma parte de una línea de tiempo donde se nos irán presentando historias futurísticas donde podremos ver cómo, aunque pase el tiempo, Superman sigue siendo un héroe que da de qué hablar, al mismo tiempo que presenciamos cómo su historia se va modificando, pasando de ser un héroe histórico a una leyenda y hasta llegar a un simple mito. Cada artista se encargó de añadir su propio estilo narrativo y visual, ofreciéndonos una variedad de historias que brillan por la remarcada diferencia entre unas y otras, y que cuentan con una identidad muy definida, pero conservando todas un mismo objetivo en común: demostrar lo que Superman le enseñó a cada uno de estos autores y la visión que tienen del mismo para el futuro, porque si algo se mantiene aún con el pasar de los milenios son las enseñanzas que Superman le dejó a la humanidad, lecciones de prosperidad, de esperanza, de nunca rendirse ni bajar la cabeza ante los problemas y tener la seguridad de que todo se solucionará tarde o temprano. Este es el legado de Superman. Estas son las leyendas vivientes de Superman. Oigan, ¿saben cuáles son las razones del por qué Superman es mi personaje favorito de los cómics? Desde lo que representa él como personaje, tanto con o sin la capa, pero otro igual de importante es el peso que tienen sus relaciones personales, dándole mucha humanidad, y este cómic aprovecha esto de maravilla. Estas pese a no tener mucho tiempo en cámara, pero dedicándoles lo suficiente y ser presentadas de forma eficaz, quedando marcadas tanto en Clark como en el lector, desde sus padres biológicos y adoptivos, los primeros brindándole una oportunidad de sobrevivir, pese a no saber qué fue de su hijo, mientras los segundos enseñándole valores que lo harían la persona que es, dándole todo el apoyo y amor del mundo, así otras personas ayudándole en su camino para ser un héroe, y así Superman cargando con su legado. Uno de los aspectos que amo del arte es presentar escenas que remarcan aspectos importantes de los personajes, aunque éstas no tengan diálogo. Uno de los puntos más importantes del cómic es la relación de Superman y Lex Luthor, desde su amistad en la adolescencia y cómo compartían aspectos que le fortaleció, así como diferencias que la rompió, con cada uno eligiendo su camino, volviendo los enemigos,
Esto terminó dándole un gran peso a la confrontación final. Todo esto es acompañado por un muy buen ritmo, haciendo atrapante la lectura. Y por último, el punto que más me fascinó, y es que el héroe no es solo alguien superpoderoso que solucionará todo de un golpe, sino es alguien que inspira a las personas, les da esperanza, hace que no se rindan y hagan frente a la adversidad. Y esto es lo que Superman representa. Y su legado no solo es transmitido a los ciudadanos de Metrópolis, sino a quienes leen esta y muchas de sus maravillosas historias. Y como parte del colaborativo del Bullet Club, en esta ocasión a mí me tocó hablar de All Star Superman, escrita por el mamado de Grant Morrison. Es difícil para mí hablar de All Star Superman. Realmente no sé por dónde empezar a abordar la obra, más allá de decir algo como que es jodidamente hermosa y esto da una carta de amor a todo lo que representa Superman y su universo. All Star Superman nos presenta la visión más pura que hay sobre el hombre de acero, lo que realmente significa ser Superman. Más allá de ser un ser perfecto que camina entre los hombres como uno más, es más como una representación de la esperanza y la bondad. Lo que aquí hace Morrison con el personaje es elevar a Superman casi al grado de ser un dios olímpico, tomando como base el mito de Hércules y las 12 tareas, pasando por responder la pregunta incontestable de la otra esfinge, pelear contra soles, crear vida y tener una última batalla contra su némesis, Lex Luthor. También seguimos bastante cerca las relaciones de Superman, o en este caso su alter ego Clark Kent, con otros personajes, como Lois Lane, Jimmy Olsen, los padres de Clark o incluso el propio Lex Luthor. Hablando de Lois Lane más específicamente, se genera un conflicto bastante interesante al ella conocer la identidad secreta de Superman y ver cuál decide quedarse, si Clark Kent o el propio Superman. En sí, la historia del cómic se centra más que nada en la perspectiva de un Superman que está en su último año de vida, arreglando todo tipo de problemas en el universo y dejando protegida la Tierra para que esté lista para su partida. All Star Superman es toda una exaltación a la época dorada del cómic, todo un homenaje y una carta de amor al Superman como nunca se ha visto. De hecho, no sé muy bien cómo recomendar esta obra, solo me queda decir que es jodidamente hermosa y tiene todo el corazón del mundo, y si en mi caso llegó a penetrar en la piedra que tengo por corazón, creo que hará lo mismo con ustedes. Es, en mi opinión, una de las mejores historias del Hombre de Acero y uno de mis cómics favoritos en general. Divertida, emotiva y, como su nombre lo dice, poderosa. Acompañado por Aluira Manco en el arte, Scott McCloud nos presenta su visión de Superman en esta increíble historia donde nos invita a explorar lo que según él es el origen de la verdadera fuerza de Superman. Y es que a pesar de ser el hombre más rápido y fuerte del planeta gracias a su origen alienígena, la verdadera fuerza de un hombre no viene de su poder físico, viene de su forma de pensar, de su capacidad de distinguir el bien del mal y de un compás moral bien definido. Es gracias a su excelente distinción de estos dos elementos tan contrarios y su capacidad de tomar decisiones correctas dirigidas al primero que Superman es el héroe que merecemos, aquel que lucha por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Es su seguridad ante las decisiones que toma que es capaz de iluminar las situaciones más oscuras y crear un aire de esperanza a su alrededor. Y todo eso es lo que Scott McCloud muestra a través de la ética de la reciprocidad, siempre presente en todo momento de la historia, guiando las decisiones de Superman y los personajes de la misma de una manera que nadie más había explorado en una historia del personaje. De la misma forma, McCloud juega con la importancia de los padres en la vida de un niño y su impacto cuando crece, visto como un excelente contraste entre Clark y el antagonista principal de la historia, transportándonos al pasado de Clark a través de una anécdota contada por el señor Jonathan Kent, y cómo dicho suceso definió para toda la vida la forma de pensar de Clark y ayudó a forjar su gran entendimiento del bien y el mal, mientras que el antagonista tuvo que vivir una infancia completamente diferente, llevado a convertirse en el villano que es cuando adulto. Algo que me encanta de Scott McCloud cuando escribe superhéroes y que definitivamente se mantiene en esta obra es ese toque tan fantasioso y un poco ridículo que el señor suele poner en sus creaciones. Artefactos y acciones que parecerían salidas de una historia de la Edad de Plata, pero que no se vuelven molestas gracias a las excelentes historias que McCloud llega a contar a través de la narrativa tan característica de él, que vuelve la obra muy fluida y ligera. Esta es, muy seguramente, la historia más infravalorada de Superman, y eso es triste, porque no encontrarás ninguna igual en la historia del personaje. Scott McCloud es un genio y sus obras merecen más crédito y atención entre los lectores, y esta obra maestra suya no es la excepción.
gente no le agrada el señor porque es todo amor y paz, bien bonachón y la verga. Digo, en sus inicios era medio imbécil con la gente porque tenía superpoderes, pero esa imagen ya no existe. Y ahora el mundo, pues ahora hay gente que piensa que es aburrido porque es invencible y otro montón de pendejadas más porque pues la gente prejuzga y pasa sin ver. Es más fácil, ¿verdad? Pues sobre más o menos ese tema nos quiere enseñar Supermancito en Action Comics 775. O bueno, vamos por su título, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Action Comics normalmente es una publicación antológica, originalmente de cuanto mono se quisiera meter ahí, luego solo de Superman, luego variadito, luego para la época que nos ocupa, o sea el Superman post-crisis, era solo de Suit, a veces antológica, con one-shots e historias autoconclusivas, pero la mayoría del tiempo era parte de un arco triángulo porque carajo, cómo abundaron esos durante el Superman volumen 2. Por suerte, el 775 es de lo primero, un one-shotcito muy bonito sobre unos cabrones que para acabar con villanos, monstruos y otras chingaderas terminaban cobrando vidas, precisamente porque así es más fácil y rápido. Lo que hace tan vergas esta historia es el cómo Superman es tan aferrado a su idea de hacer lo correcto, de que a pesar de que las cosas no siempre sean como uno espera y todo esté rodeado de basura corrupta y otras chingaderas para hacer enojar chairos, las reglas y la moral existen por algo, y contra todo pronóstico, Superman, mamadísimo como siempre, logra derrotar a este equipo y darles una lección, la cual parece que no captaron, pero de menos Superman demostró que el camino de la verdad y la justicia siempre son las correctas. Puede que no tenga la sarta de putazos que este Superman tuvo durante toda su etapa, pero su hermosísima composición, su dibujo, aunque a rato Superman parece que trae un moicano, y su mensaje, claro que sí quedan bien entallados en cada página de esta maravilla. Tal vez mi única queja es que en lo que se refiere a los personajes, puede que hubiera quedado mejor si esta historia se hacía dentro de una miniserie o como un arco dentro de la serie de subs del momento. Digo, fuera de Manchester Black, los otros personajes de la Elite apenas si tienen diálogos y no entendí cuál es el poder del weón del sombrerito, sostener copas de vino y qué hace exactamente la masa de músculos esa. Pero si ignoramos esto, pues el mensaje queda claro y leemos Superman por Superman, ¿no? La cosa es que esta verga es en todo sentido, aunque los antagonistas queden debiendo. ¡Léalo! Digo, tiene película, pero no, lean esta madre, leer es bonito y te hace más listo. Mi conocimiento sobre cómics es escaso, no obstante cuando mencionan a Superman no puedo evitar imaginarme al arquetipo de héroe con poderes por excelencia. Aquel del que se desprendieron todos los demás, el que tiene todas las destrezas y habilidades, al que conocí primero que todos. Más allá de sus participaciones en el cine y de una que otra aparición en la pantalla chica, la verdad es que tampoco me ha adentrado mucho en sus historietas, salvo por una, Peace on Earth, de Paul Dini y Alex Ross. Quisiera hablar un poco de este proyecto, el cual siento que fácilmente es uno de los mejores cómics que he podido leer en mi vida, tanto por lo que es como por lo que representa. Dando por sentado el hecho de que las ilustraciones son perfección, como si se tratase de pintura al óleo, Superman, Paz en la Tierra es una revisión increíblemente humana sobre un dios envuelto en una capa roja. Kal-El es un ser capaz de todo, es un titán que bien podría arrasar y conquistar el planeta, mas en su lugar es capaz de materializar actos de piedad increíblemente entrañables hacia los demás. Esto es algo que me conmueve sumamente, que me inspira y que me lleva a entender con mucha más facilidad por qué la interpretación a manos de Zack Snyder resulta tan estéril, siniestra y bestial. La trama pone al hijo de Krypton enfrentando no a un megalómano o a un monstruo cataclísmico, sino al hambre, la pobreza y la injusticia social. Por un lado, esto empapa toda la narración de un tono de bondad, calidez, esperanza y buena voluntad. Por otro, explorando ya en el subtexto, contemplamos una percepción de la realidad bajo los ojos de Superman que consterna, porque nos muestra a partir de metáforas visuales y pasajes bastante literales la fragilidad del humano y su capacidad egoísta. Es increíble cómo la omnipotencia del héroe se ve reducida a un estado de impotencia absoluta. Él mismo sabe que solventar algunos problemas requeriría una extralimitación de sus funciones y una ruptura de lo ético. ¿Hasta dónde se puede refrenar el afán autodestructivo del hombre? Me parece fascinante que dentro de tanta fantasía optimista, un eco de realidad logre estremecernos tanto. Siempre me han gustado los superhéroes y sus historias, no solo por el glamour, las explosiones y el ensueño de poder que en ellas habitan, sino porque me han brindado la posibilidad de imaginar un mundo mejor, donde tanta tragedia y conflicto puede ser mitigado de alguna manera. Superman siempre ha representado para mí eso,
Un paladín con grandes habilidades y grandes responsabilidades. Un guía que nos hace pensar que no estamos tan condenados como parecemos y que busca sembrar en nosotros, como buen granjero que siempre ha sido, la posibilidad de generar el cambio desde dentro, transformándonos en los héroes. Eso es algo que me llega, eso es algo que me hace soñar y eso es algo por lo que siento que Peace on Earth merece ser leído. ¿Puede un personaje de ficción salvar una vida en el mundo real? Es difícil describir It's a Bird en pocas palabras, ya que siempre hay muchas formas muy distintas de hacerlo debido a las incontables lecturas que la obra ofrece. Es una historia que presenta lo jodido que es escribir una historia y el trabajo que representa ser un escritor, a la vez que es la historia que cualquier detractor de Superman debe leer para entender al personaje no solo como una ficción, sino como un símbolo, lo que lo hace tan especial, su importancia y por qué a pesar del tiempo sigue vigente. La historia perfecta para ver al Hombre de Acero con otros ojos capaces de maravillarse con él mismo. Para mí hablar de esta obra es algo difícil porque siempre hay cosas que comentar de la misma. Es una historia demasiado compleja y profunda en todo lo que presenta. Tanto así que tras haberla leído unas 4 veces aún sigo descubriendo cosas nuevas en ella y entendiendo otras que anteriormente no me quedaron claro. Y esa solo es una de las cosas que la vuelven especial, los grandes secretos que contiene y que con cada leída se van revelando, permitiendo entender cada vez más a este personaje tan icónico y por qué más allá de ser un simple personaje de ficción también es un héroe en el mundo real, enseñándote a ver al personaje transportado al mundo real no como una manifestación física en sí, sino a través de los valores por los que lucha y las enseñanzas que deja. Aunque al final, lo que la historia cuenta no es cómo la gente percibe a Superman, es cómo el escritor lo percibe al mismo. It's a Bird no se trata sobre la gente, se trata sobre su escritor. Steven Seagle nos relata a través de las 125 páginas de duración la aventura en la que se embarcó el día que le ofrecieron la oportunidad de escribir a Superman, iniciando un viaje a través de su cabeza en la búsqueda de entender al personaje desde su popularidad y lo que representa hasta su iconicidad, tratando de encontrarle lógica al mito del personaje, al mismo tiempo que busca entenderse a sí mismo mientras pone en orden su vida, encontrándose con la sorpresa de que, ya sea para bien o para mal, Superman es un ícono que ha estado presente a lo largo de toda su vida, pero al mismo tiempo encontrando paz en donde menos se lo espera y la esperanza que buscaba para seguir adelante en algo que durante toda su vida estuvo evitando. It's a Bird no es realmente una historia de Superman, es algo más que eso, es un diario, una obra en exceso personal donde el escritor se abre al mundo exponiendo una enfermedad bastante mortífera y poco común, una obra sobre los recuerdos, la familia, la pérdida de un ser querido y la necesidad de la existencia de los superhéroes en nuestro mundo. Este cómic tiene un lugar muy especial en mi corazón, me deja muchas enseñanzas y leerlo siempre me anima bastante, y cuando se me presenta algún obstáculo solo debo recordar esta obra que me mostró cómo encontrar a Superman en el mundo real, porque si miras al cielo puedes ver un ave o un avión, pero si lo deseas de verdad puedes verlo a él, puedes ver a Superman. A decir verdad, aún estoy indeciso en si prefiero esta historia o It's a Bird. Pero de lo que sí estoy muy seguro es que Identidad Secreta se ganó un puesto tan alto en este listado porque es para mí la representación perfecta de lo que es Superman en todo sentido. Aquí un joven Clark Kent que vive en nuestro mundo, donde Superman es un personaje de ficción, enfrenta los problemas de la vida como cualquier otra persona normal, desde cuestiones laborales o escolares hasta personales, con la gran diferencia de que él obtiene el anhelado deseo de muchas personas, los poderes de Superman, volviéndola una exploración de la vida humana a través del superhéroe y una historia de crecimiento. Vemos a Clark atravesar la adolescencia, esa difícil etapa donde se empieza a conocer a sí mismo, tratando de descubrir quién es y qué es lo que quiere en esta vida. La edad adulta, donde lo vemos encontrar el amor y obtener el coraje para abrirse y compartir sus secretos y problemas con la persona que ama. La paternidad, donde lo vemos enfrentar el reto de ser padre con los problemas y alegrías que esto conlleva, y la vejez, donde aprende a dejar ir las cosas y que el mundo siempre está cambiando a la vez que recuerda las buenas decisiones que tomó a lo largo de su vida. Identidad Secreta se puede resumir como una metáfora. Es una historia que toma la idea de la proyección adolescente en los superhéroes como deseo de poder para trasladarla a todas las etapas de la vida de una persona, volviéndola una idea bastante humana y personal, siendo también una historia sobre el autodescubrimiento de uno mismo a lo largo de su vida. Presenta un mensaje que te hace reflexionar sobre quién eres y cómo te percibes a ti mismo, al mismo tiempo que hace cuestionarte cómo te percibe el mundo. Una duda que se puede presentar en cualquier etapa de nuestra vida sobre cómo nos ve el mundo y quiénes somos realmente. Es aquí donde Identidad Secreta juega con esa idea y cómo cada persona tiene una identidad que oculta al mundo y deriva de lo que la gente a nuestro alrededor presencia. Junto a esto también presenta un comentario sobre la bondad inherente del personaje.
Clark Kent no duda ni un segundo en hacer el bien con los poderes que recibe, y las etapas que enfrenta en su vida presentan a Superman como un ícono y símbolo de inspiración a través de las enseñanzas que recibe el protagonista, que lo llevan a tener el valor de tomar decisiones que lo hacen crecer como una buena persona que el mundo es capaz de recordar. Oh, tu pobre cara. Nadie puede reparar al sol excepto yo, Luisa. Los años pasan y seguirán pasando, pero no me cabe la menor duda de que, ya sea en cómics, cine, radio o televisión, Superman seguirá ahí para traerle felicidad a las personas con sus historias, y que seguirá entregando más aventuras que nos hagan reír, llorar y emocionarnos, dignas de entrar en esta clase de tops en el futuro. Recientemente salió a la venta Action Comics 1000 y si hubiese tenido más tiempo definitivamente lo habría puesto en algún lugar. Es un cómic precioso y una publicación histórica que demuestra el amor del público y los artistas por el personaje. Tendrá muchos detractores, pero somos más quienes agradecemos que Superman siga con nosotros tras tantos años de existir. Para mí este personaje es especial, llegó a mi vida cuando niño como el primer cómic que leí y años después regresó a ella en un momento muy difícil y consiguió sacarme una sonrisa como una historia jamás lo había logrado. Me dio la fuerza que necesitaba para superar mis problemas y salir adelante. De no ser por Superman, jamás habría pensado en escribir cómics y encontrado una meta en la vida que sigo buscando y que algún día no me cabe la menor duda de que lograré. Gracias por todo lo que tú y los artistas que te escriben y dibujan han hecho por mí y por todos, Superman. Llegará el día en el que yo me encargue de describirte y prometo entregar una historia digna de tu grandeza.